Cuando llega diciembre empezamos a hacer reflexiones, balances. No sé si a usted le pasa, pero como que llega diciembre y el chip cambia en la mente y empieza uno a revisar lo que ha sido todo el año. Y por eso me gustaría preguntarle, vamos a ver cómo están las manos. ¿Cuántos tienen un testimonio en esta tarde? Si yo hoy lo invitara acá a la plataforma y le dijera, cuénteme algo de lo que Dios ha hecho en el 2012, ¿cuántos tendrían un testimonio? ¿Sí? Muy bien. Entonces téngalo presente. Porque mi deseo en esta tarde es que como iglesia aprendamos a testificar de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que aprender. Particularmente o personalmente pienso que estamos en un momento en donde debemos intensificar el testimonio, en donde debemos ser agresivos a la hora de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Particularmente pienso que diciembre es un mes en donde como cristianos debemos hablar de todo lo que Dios ha hecho. Este es el mes particular en donde nosotros no deberíamos permanecer callados. Este es el mes en donde usted y yo deberíamos tener más palabras para la gente que está necesitando de Dios. ¿Qué está haciendo la gente hoy? La gente hoy está corriendo para ver cómo consigue plata para un regalo. La gente está tratando de satisfacer a través de las necesidades o a través de los bienes materiales lo que de pronto no han podido recibir a través de Dios. La gente está hambrienta y sedienta de Dios. Ahora, la preocupación de nosotros, ¿cuál debe ser? O la ocupación de nosotros, ¿cuál debe ser mejor? Hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por eso, en esta tarde quiero compartirles, la prédica se llama El poder de mi testimonio. Y yo quiero que usted y yo como iglesia aprendamos a dar testimonio. No sabemos cómo dar un testimonio muchas veces. Y estamos en una época en donde la gente no tiene demasiado tiempo. ¿No le parece a usted que la gente corre de un lugar a otro? ¿Será que la gente le presta a usted 10 minutos de su atención? Difícilmente le presta 1, 2 o 3 minutos. Por eso como iglesia debemos prepararnos para aprender a testificar. Y por eso la prédica se llama, como les decía, el poder de mi testimonio. Y por eso le pido que me acompañe a Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. ¿Qué pasa en Juan capítulo 4? En Juan capítulo 4 está Jesús y se encuentra con la mujer samaritana. Y es impactante lo que pasa en ese encuentro. ¿Cuántos conocen la historia de Jesús con la mujer samaritana? Dice la palabra, le voy a resumir la historia antes del versículo 39, que Jesús tenía que ir a Galilea, nuevamente al norte de Israel, y en su paso desde Jerusalén hacia el norte tenía que pasar por la ciudad de Samaria, y pasó por Samaria y se encontró con la mujer samaritana. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Tratando de sacar agua de un pozo. Y Jesús se acercó y le dijo, tengo sed, dame de beber. Y luego empezaron ahí una conversación y finalmente Jesús se reveló y le dijo, el que bebe de mí nunca más volverá a tener sed. Pero lo más impactante del encuentro de Jesús con la mujer fue que Jesús le dijo quién era ella. Le preguntó sobre el marido y ella le dijo, pues mi marido no está. Y él le dijo, es que ese no es tu marido, ya llevas 6. Y la mujer salió impactada e inmediatamente se regresó hacia su pueblo. Y mire lo que pasó en el versículo 39. Ella corrió hacia Samaria, hacia la población, y dice que muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron ¿en quién? En Jesús. Y quiero que si usted está tomando notas o tiene su Biblia, resalte. Muchos creyeron en Jesús por el testimonio que daba ¿quién? Esa mujer. ¿Por qué esa gente llegó a conocer a Jesús? ¿Por qué los samaritanos de ese pueblo conocieron a Jesús? Porque ella les habló de lo que él le había dicho. Mire, y muchas veces, ¿cuál es nuestro temor? ¿O cuál es nuestra percepción? Que tenemos que tener un súper testimonio para poderle hablar a alguien.
En otras palabras, si no me pasó lo de Lázaro, yo no hablo. Tengo que hablar de un resucitado dentro de la familia para mostrar el poder de Dios. Pero la Biblia nos muestra que esta mujer no llevó un testimonio que a la percepción de los ojos del hombre parecía grande. Simplemente lo que dijo fue esto. Mire lo que dice en el versículo 39. Muchos creyeron en el pueblo, en él, por el testimonio que daba la mujer. ¿Y cuál fue el testimonio? Mire lo que la mujer llegó a decir a esa ciudad. Dijo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Jesús, a través del Espíritu Santo, le habló de su pasado. Y eso impactó profundamente el corazón de la mujer. Ahora, ¿qué hizo la mujer? Se sintió agradecida y fue y le dijo a la gente, óyeme, conocí a Jesús, conocí al Cristo, ese debe ser el Mesías. ¿Por qué? Porque me habló de todo lo que yo he hecho en mi vida. ¿Será que a los ojos de ella el testimonio era grande? Si lo comparamos con Lázaro, ¿será que el testimonio era grande? Parece insignificante, pero ese testimonio de llevar lo que Jesús le había dicho hizo que mucha gente en ese pueblo creyeran en él. Versículo 40. Y dice que así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Muchos creyeron en el instante en que la mujer dio el testimonio y dijo, conozco un hombre que habla de lo que uno ha hecho. Yo creo que ese hombre es Jesús, el Mesías. Muchos en ese instante se convirtieron. Muchos en ese instante creyeron en Jesús. Pero muchos más en ese pueblo creyeron cuando lo escucharon a él personalmente. Mire el resultado de un testimonio pequeño. Impactó a algunos y esos algunos impactaron a otros más y finalmente muchísimos llegaron a creer. Ahora el versículo 42 dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le están hablando a la mujer. Lo que tú nos dijiste es espectacular. Ahora nosotros lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Cuál es el propósito del testimonio? Llevar a que otros escuchen la palabra de Dios. No importa cuál sea su testimonio. Ay, que el Señor me sanó de una cortada en la mano. No importa, parece pequeño. Pero de pronto alguien que necesita oír el mismo testimonio lo escucha y se agarra de ese mismo Salvador. Y producto de que esa persona se agarra de la mano de Jesús, muchas otras personas más van a llegar a conocer de Dios. El testimonio es algo poderoso que Dios ha comisionado al hombre. La Biblia dice que Dios nos escogió a usted y a mí. La Biblia habla de un mensajero, habla del ángel Rafael y dice llevó un mensaje a la Virgen María. Pero ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? Si nosotros somos inferiores a los ángeles. Pero dice la palabra de Dios que nos coronó de gloria. Nos ha entregado una responsabilidad. Nos ha comisionado. Jesús, antes de partir, comisionó a sus discípulos. Y si usted y yo creemos en Jesús, hoy somos discípulos de Él. Por lo tanto, nosotros estamos ¿qué? Encargados, comisionados. Tenemos una responsabilidad de llevar a muchas personas el testimonio de nuestra propia vida. Dígale al de al lado, es mi testimonio. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Dígale al de al lado, tú eres testigo. Somos testigos. Somos testigos. Y mire, dice, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que usted y yo, mi estimado amigo y amiga, hermano y hermana, estamos llamados a ser ¿qué? Testigos en Montería. Los que se van de vacaciones para Cartagena, adivine dónde tiene que ser usted testigo, en Cartagena. A los que se van para Sincelejo, a los que se van para Medellín, Bogotá, para los que se van para Antioquia, para el resto del país, para los que se van para las Unites. Dígale al de lado, alguien que se va para las Unites, a ver. El que se va para las Unites, el que se va para Estados Unidos, el que se va para París, Francia, no importa. A donde vaya, dice, hasta los confines de la tierra, usted y yo debemos ser ¿qué? Testigos. Ahora, ¿qué entendemos por la palabra testificar?
La mejor interpretación o la mejor definición está en el diccionario. Testificar viene de la palabra en latín llamada testare, que significa dar a conocer. ¿Qué significa testificar? Dar a conocer. En otras palabras, dar a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Y lo describe muy bien el autor de Crónicas en Primera de Crónicas 16:8. Dice, alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Den a conocer las proezas de Dios entre los pueblos, entre las diferentes personas en las que usted hoy tiene influencia. Primera de Crónicas 16:8. Usted y yo somos personas de influencia. Piense por un momento, ¿con cuántas personas se encuentra usted en un día? ¿Con cuántas personas tiene la oportunidad de conversar así sea 2 minutos? 1, 2, 3, 4, 5, no importa. Pero Dios nos llama a dar a conocer las proezas que Él ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que significa testificar. Un testimonio, también dice el diccionario, es la presentación de los hechos que rodean un suceso. Le voy a poner un ejemplo. Usted puede decir, Dios me restauró financieramente. Eso es un hecho, es una realidad, es algo que ya pasó. Ahora, dar a conocer o presentar los hechos que rodearon esa situación es testificar. Entonces usted puede decir, Dios, yo estaba en una situación de crisis financiera, pero Dios me ayudó a conseguir un trabajo, Dios me abrió una puerta, Dios me dio una idea y ese negocio prosperó y a través de lo que recibí en ese negocio, fui una persona que fue restaurada financieramente. Y por eso hoy doy testimonio, doy a conocer lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso significa testificar, dar a conocer, presentar los hechos que rodearon ¿qué? La bendición que yo he recibido en mi vida. Hechos capítulo 4 versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dígale al del lado, tengo que contar. Dígale al del lado, tengo que contar lo que he visto y lo que he oído. Eso es llevar las buenas nuevas de salvación. La mejor forma de evangelizar es a través de nuestro propio testimonio. A veces las personas piensan que necesitan saberse unos 200 capítulos de la Biblia para poder evangelizar. Y resulta que no. Lo que necesito es que aprender a testificar de las proezas, de las obras maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué convence más? ¿1000 palabras o un hecho en la vida de una persona? ¿Usted qué cree? ¿Qué convence más? 1000 palabras, ponerse a hablar y Jesús de tal manera amó Dios al mundo, sí. Y tenemos que compartir la palabra de Dios. Pero lo primero que yo tengo que hacer es acercarme a la persona y testificar, darle a conocer las cosas que Dios ha hecho en una persona de carne y hueso como soy yo. Cuando vemos la televisión y vemos los milagros que suceden en las cruzadas de los grandes pastores, uno se asombra. Y le aseguro que muchas personas inconversas han visto esos capítulos de enlace en algún momento. Por casualidad lo pasaron y les llamó la atención. Pero muchas personas consideran eso como algo distante, como algo lejano, como algo que solamente ocurre a esas personas que están bajo la cobertura o la protección de un superpastor. Pero cuando usted se acerca a alguien y le dice, mire, yo soy tan humano como usted. Usted quiere darse cuenta que es humano, pellizque al de al lado. Y se dará cuenta que es de carne y hueso. Yo soy de carne y hueso. ¿Quiere pellizcarme? ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy de carne y hueso? Soy de carne y hueso. Y cuando la gente se da cuenta que los milagros le ocurren a gente de carne y hueso, la gente tiene interés, empieza a tener interés por conocer al hacedor de milagros. El hacedor de milagros no es el pastor, el hacedor de milagros no es el líder, el hacedor de milagros no soy yo, el hacedor de milagros es el Señor Jesucristo.
Cuando la gente se da cuenta de eso, pasa lo mismo que pasó en Samaria. La gente recibe con expectativa y con alegría el testimonio. La Biblia dice que la creación completa está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros debemos testificar por dos razones fundamentales entonces. Debemos dar a conocer, debemos presentar los hechos que han rodeado nuestra bendición por dos razones. La primera razón por la cual yo debo testificar es porque el Señor Jesucristo así lo manda. Nosotros no le preguntamos a Jesús, esto es como en el ejército. Cuando yo estaba en el ejército, mi capitán mandaba a hacer algo y yo no le preguntaba, ay, ¿por qué lo quiere hacer mi capitán? No, vaya y hágalo. Cuando el mayor decía algo, cuando el coronel o el general ordenaba algo, la gente lo hacía, no preguntaba por qué. Lo mismo debemos ser nosotros frente al rey, porque Jesús lo ordenó así. En Marcos capítulo 16, versículo 15 queda plasmado la orden de Jesús. Dice, les dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. ¿Será que Jesús quería que nosotros venciéramos la timidez? ¿Será que ese era el propósito de Jesús? No, más que vencer la timidez, la mejor arma que tenemos nosotros como cristianos para evangelizar el mundo entero es el testimonio personal. Cuando usted le habla a alguien y le dice, mire, Dios hizo por mí esto, la gente empieza a interesarse en las cosas de Dios. Su testimonio puede convencer a muchas personas, más que ponernos de pronto nosotros a predicar en una plaza. Yo no estoy en contra de las cruzadas, yo no estoy en contra de repartir tratados. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces somos inefectivos a la hora de compartir el evangelio. Yo he visto, se reparten tratados, palabra de Dios en las esquinas. ¿Sabe qué hace la gente con eso? Lo bota a la caneca. Porque muchas personas no están interesadas, no tienen tiempo para ponerse a leer. No hay una cultura para nosotros seguir esos tratados. En cambio, cuando usted le dice a alguien, mira, Dios hizo por mí esto, Dios me sanó, Dios me liberó, Dios me restauró. Yo no tenía nada, pero vino la provisión de lo alto. Oiga, yo iba caminando y cayó un ladrillo a 30 centímetros de mis pies. Eso se llama protección. Cuando yo hablo de eso, estoy evangelizando. ¿Usted quiere ser efectivo en la evangelización? Aprenda a contar su testimonio. Y de eso se trata en esta tarde, aprender a contar nuestro testimonio. En segundo lugar, ¿por qué debo testificar? Porque esa es la forma de demostrarle amor a los que están sin Cristo y están en condenación eterna. Dios nos llama a que tengamos dolor por las almas que se están perdiendo. ¿Usted sabe cuántas personas están muriendo en este momento? ¿Cuántas personas mueren hoy o van a morir hoy sin conocer a Jesús? ¿Sabe cuántas personas se van a ir al infierno hoy? Tenemos que orar para que Dios nos dé ¿qué? Dolor. La Biblia dice que si nosotros amamos a Dios, debemos demostrar el amor de Dios. ¿Quiénes aman a Dios? Usted tiene que demostrarlo. ¿Cómo demuestra uno el amor a Dios? Dice la Biblia que ¿cómo le demuestro yo el amor a alguien que yo no veo? A través del amor al que está a mi lado. Me tiene que doler lo que le pasa al de al lado. Empecemos fácil. ¿Conoce el nombre de la persona que está a su lado? ¿Tuvo la molestia de preguntarle hola, ¿cómo estás? O de decirle hola, ¿cómo estás? Pregúntele, tal vez necesita 50,000 pesitos. Dígale, mire, necesito 50,000 pesitos. Debemos testificar por amor a aquellas personas que hoy se encuentran sin Jesús y que están en condenación eterna. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Dígale al de lado, ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare mi testimonio al perdido, al necesitado, al agobiado, al afligido, al quebrantado de corazón, al que está preso.
¿Sí se acuerda de la palabra de hace una semana? Isaías 61. El Espíritu del Señor, o el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Me ha ungido para qué? Para predicar buenas nuevas. Debemos dejar de ser egoístas. Queremos todo de la iglesia para nosotros. Y que no me quiten la porción mía. Ya yo la logré, listo, cumplí. No, el propósito de Dios es que no se pierda ni uno solo. Y esa debe ser nuestra visión. Así que usted y yo debemos orar por un corazón de evangelistas. Ay, no, que los evangelistas son unos pocos. No, toda la iglesia es llamada a evangelizar. Usted y yo somos llamados a testificar. Ay de mí si no anunciare ¿qué? El evangelio con mi testimonio. Ahora, ¿por qué Dios quiere que testifiquemos? ¿Cuál es el propósito? El primero o el propósito principal es decirle a la gente que Dios es un Dios vivo. Cuando yo testifico, estoy diciendo que Dios no es un Dios de palo, que Dios no es un Dios hecho de mano humana. Cuando yo testifico de lo que Dios ha hecho en mi vida, estoy diciendo Dios es real. Nadie ha podido ver a Dios. Nadie ha podido tocar a Dios. Pero cuando Dios se manifiesta en mi vida, Dios se hace real para la gente. La gente puede tocar mi milagro. Toque el de al lado y verá. Dios puede tocar la gente puede tocar mi milagro. Lo que Dios hace a través de mi vida, la gente lo puede ¿qué? Palpar, lo puede ver, lo puede oír. Y eso va a capturar la atención y va a permitir que su fe se oriente ¿a quién? A Jesús. Cuando yo testifico, estoy diciendo Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús está vivo. Cuando yo hablo, cuando yo doy a conocer, cuando yo presento los hechos de mi bendición, estoy diciendo Dios es un Dios de vivos. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac, Dios es el Dios de Jacob, Dios es mi Dios y está vivo. Por eso debo testificar, para decir que Dios está atento al clamor de su pueblo. Que Dios no es un Dios sordo. Muchas veces nosotros pensamos cuando no llega la respuesta, ¿será que Dios me está oyendo? ¿Le ha pasado alguna vez? Ay, oro y oro y oro y nada. ¿Qué pasará con mi bendición? ¿Qué pasará con mi respuesta? ¿No estará atento el Señor a mi clamor? Cuando la Biblia dice que Dios está atento al clamor de sus hijos. Salomón oró y le dijo, Señor, inclina tu oído a esta tu casa. ¿Será que Dios entonces no está inclinando su oído? ¿Será que entonces Dios sí es real? Porque ahí empiezan los cuestionamientos. Ahí empieza ¿qué? La incredulidad a manipular la mente. Pero cuando alguien testifica, mi incredulidad se rompe. Cuando yo oigo un testimonio de pronto de algo que yo estoy esperando y dice, oiga, Dios lo hizo con él, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? Si Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Por eso usted y yo no nos podemos quedar callados. Usted y yo tenemos que estar hablando constantemente de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabe qué me asombra en los equipos de crecimiento donde yo estoy? Cuando uno dice, bueno, vamos a dar un testimonio, levante la mano a la persona que puede contarnos hoy algo espectacular de lo que Dios hizo. Desierto. No hay una sola mano que se quiera levantar. Todos se sienten ¿qué? Atemorizados, porque hay un complejo frente a los testimonios. El complejo de Lázaro lo llamé yo. Si no es el testimonio de Lázaro, ¿para qué testifico yo? En cambio, la mujer samaritana no tenía ese complejo. Fue y dijo, oiga, mire, Jesús me desnudó en todos mis pecados. No se guardó nada, me lo dijo todo. Y la gente con ese pequeño testimonio se convirtió. Por eso ese mito, ese paradigma en la mente tenemos que romperlo hoy. Y por eso estoy predicando en esta tarde de eso, porque hay que romper esa mentira del diablo de que mi testimonio no vale la pena. Lo que Dios ha hecho, sea grande o sea pequeño, es importante. Y de pronto, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, a alguien dentro del lugar donde usted lo está manifestando, va a recibir esa palabra y va a captar la atención del Señor Jesús. Por eso debo testificar. Ese es el propósito. Ahora, ¿cuáles son las características de un verdadero testimonio? ¿Qué significa esto? Que hay testimonios falsos. Hay gente que testifica para su propio beneficio. El verdadero testimonio busca siempre la gloria y la honra de Dios.
No se roba la gloria de Dios. El verdadero testimonio no busca exaltar al pastor. A ver, testifique de lo que Dios hizo. A ver, testifique. Cuando el pastor me tocó y todo el mundo, el pastor. Porque Dios quita los ídolos. Todo lo que se roba su gloria lo quita. Él dice, yo soy un Dios celoso. Por eso yo me aterrorizo cuando le dan la gloria al hombre y no le dan la gloria a Dios. Porque yo digo, pobre hombre. Por eso usted nunca le dé la gloria al hombre, dele la gloria a Dios. Porque usted le está haciendo un daño al hombre. Porque lo que usted está buscando es que Dios quite al hombre. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ojo con los testimonios falsos. Hay testimonios que solamente buscan beneficio personal. ¿Cuáles son las características de un verdadero testimonio? 6 características que le quiero compartir en esta tarde. La primera característica, mi testimonio o lo que hablo, lo que doy a conocer, lo que presento, los hechos que yo expreso deben estar alineados con mi carácter y con mi conducta. En otras palabras, tiene que existir coherencia entre lo que yo estoy dando a conocer y mi estilo de vida. Tiene que haber una coherencia con la palabra de Dios. ¿Qué es carácter? El carácter es lo que yo soy, el sello de lo que yo represento, mi forma de ser. Ese es el carácter. Tiene que haber coherencia entre el carácter y lo que yo soy y mi forma de enfrentarme a las circunstancias de la vida. Se lo voy a dar en el siguiente ejemplo de una mejor manera. Imagine o piense usted por un instante que Dios, o usted dice, Dios me restauró financieramente, Dios me dio un negocio y resulta que usted terminó montando fue un DMG versión 2. Ahí no hay coherencia, porque Dios le dice que su carácter debe ser ¿qué? Honesto, usted debe ser transparente, usted debe ser una persona que no va a buscar ¿qué? Robar a los demás. Ahí no hay coherencia entre el testimonio. Uy, Dios me sacó de la crisis financiera. Claro, usted montó una pirámide. Salió de pobre, se quitó los problemas financieros, pudo pagar todas las deudas, pero ¿usted qué? Robó a una cantidad de personas. Usted estafó a cientos de personas. ¿Será que eso es una persona coherente entre el testimonio que está dando? Dios me proveyó, Dios me sacó de la crisis financiera. Con su conducta, con su carácter. ¿Será que hay coherencia? Ahí no hay coherencia. Ese testimonio es ¿qué? Falso. Y yo no lo debo escuchar. Yo lo debo ¿qué? Cancelar. La Biblia dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Porque cuando damos testimonio nos vamos a exponer a que muchas veces la gente diga ¿qué? Cosas que no son. Y por eso yo debo ser consciente de que mi testimonio, el verdadero testimonio, es coherente entre lo que yo vivo y lo que yo hago. Hay coherencia entre la boca y el corazón. Nunca va en contra de la palabra de Dios. En segundo lugar, un verdadero testimonio se refiere a experiencias personales. Salmo 66, 16 dice, vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que yo voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Algo que debemos tener en cuenta a la hora de dar un verdadero testimonio. La gente se interesa más por mi testimonio que por el testimonio de Cash Luna. El testimonio del pastor Cash Luna es espectacular. Y si usted lo quiere leer, léase el libro en honor al Espíritu Santo. Es totalmente transformador, lo confronta a uno. Y yo puedo contarle la historia. Y yo puedo decirle al pastor Cash le pasó eso y sintió el peso del Espíritu Santo y no tenía cobijas. Y uno dice, wow. Pero es más impactante la experiencia personal suya. ¿Por qué? Porque la gente lo tiene al lado. Porque la gente lo puede mirar a los ojos. Porque la gente puede percibir la pasión con la que usted está diciendo lo que Dios ha hecho por usted. El pastor Cash contará su testimonio e impactará con su testimonio. Yo impacto con mis testimonios, usted impacta con su propio testimonio, porque el testimonio verdadero se refiere a experiencias personales. La gente necesita ver pruebas fehacientes, pruebas dicientes, pruebas reales del poder de Dios. ¿Qué pasa cuando un pastor testifica? Dicen, es que es el pastor. ¿No ha visto eso? Que dicen, pero es que es el pastor. Claro, él está más cerca de Dios 24 horas al día orando, de rodillas. Mírele las rodillas acabadas al pastor, no hace otra cosa.
Porque la gente cree que el pastor se la pasa 24 horas al día orando, que no duerme, que no come, que no va al baño, que no sale con la esposa, que no tiene que atender a los hijos, que no juega fútbol. La gente piensa eso. Pero cuando alguien, que la gente dice, ese sí es de carne y hueso, no, el pastor está en otra dimensión, ese ya es más espíritu que carne. Pero cuando usted toca a alguien de carne que está ahí, dice, está al mismo nivel mío, y esa persona que está al mismo nivel, usted se impacta. Por eso el testimonio verdadero se refiere a experiencias personales. En tercer lugar, la tercera característica de un testimonio verdadero, hace un recuento de las bendiciones de Dios. Ojo con la palabra que estoy usando, recuento. No es una historia. Hay personas que cuando van a contar un testimonio dan una prédica. Predicar es diferente a testificar. Predicar es proclamar, declarar la palabra de Dios. Testificar es declarar lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida. Un testimonio no dura 50 minutos. Un testimonio no dura 60 minutos. Un testimonio no demora más de 5 minutos. Porque usted está haciendo un recuento. He oído personas, yo voy a dar un testimonio. Sí, siga por favor. Y empiezan, cuando mi bisabuelo vivía en... No tiene nada que ver. Y resulta que lo que Dios hizo pasó cuando tenía 50 años. Usted sabe lo que es oír la historia, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, el papá y luego los 49 años que ha vivido hasta que llegó al punto neurálgico. Eso no es un verdadero testimonio. El verdadero testimonio es que puntual, va al grano, es preciso, hace un recuento, un resumen. Recuerde, la gente no tiene tiempo para escucharle toda su historia. La gente no tiene la capacidad ya, ¿para qué? Para concentrarse 2 horas escuchando su historia familiar para luego decirle, y finalmente Dios me sanó de la uña del pie derecho. Vaya directo y dígale qué fue lo que le pasó en el pie y qué fue lo que hizo Dios. No es dar una prédica, recuerde eso. Es un resumen de lo que Dios ha hecho puntual en esa parte de mi vida. La cuarta característica de un testimonio verdadero es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa que es inspirado por el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios es amor. El Espíritu de Dios es gozo. El Espíritu de Dios no condena. Cuando yo doy un testimonio, mi testimonio no busca dañar a nadie. Yo no empiezo a hablar, claro, el Señor cogió a fulanito y eso lo estripó allá, le dio una tunda. No, porque mi intención cuando yo soy inspirado por el Espíritu Santo no es dañar a otra persona. Porque tal vez esa persona necesita oír un testimonio diferente. Si yo hablo mal de alguien, dice la Biblia que me estoy sentando en la silla del escarnecedor. Y cuando Esdras escribió el Salmo 1 dijo, bienaventurado el hombre que no se sienta en la silla del escarnecedor, sino que medita en la ley del Señor de día y de noche. Cuando yo doy un testimonio, mi testimonio tiene que ser un testimonio ¿de qué? De amor, de reconciliación. Mi testimonio no puede intranquilizar a nadie. Mi testimonio tiene que traer ¿qué? Paz. Mi testimonio tiene que traer ¿qué? Gozo, y la gente aplaude y se levanta y dice gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es inspirado por el Espíritu Santo. Cuando usted oiga un testimonio y esa persona hable mal de otro, eso no es un testimonio inspirado por Dios. Yo no tengo que ir en contra de nadie porque dice, Dios mía es la venganza, yo pagaré. Eso es lo que yo he aprendido de Dios y por eso sé que cuando el Espíritu Santo inspira algo, trae paz. Porque Dios es un Dios de orden y de paz. Mi testimonio no va a traer caos ni peleas. Mi testimonio va a traer ¿qué? Reconciliación. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. Yo tengo que dejarme usar por el Espíritu Santo. Si lo hago en mi carne, la voy a embarrar. Si lo hago en el Espíritu, todo va a ser diferente. La quinta característica de un testimonio verdadero es el resultado de la fe. Segunda de Corintios 4:13 dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Yo he visto testimonios grandes de Dios.
Y yo creo que se los he contado a la iglesia. Y el que no ha escuchado el testimonio, alguna vez, estando en una iglesia en Bogotá, oramos por una persona enferma de SIDA. 1 año orando por una persona enferma de SIDA. 3 exámenes confirmaban la enfermedad. Y empezamos a orar. ¿Con qué? Con fe. Sabiendo que Dios nos puede sanar. Para Dios no hay nada imposible. Levantó a Lázaro, ahora no va a quitar el SIDA. O no va a quitar el cáncer. O no va a quitar una enfermedad degenerativa. Dios lo quita. Y por eso el testimonio verdadero es resultado ¿de qué? De la fe. En sexto lugar, la sexta característica de un testimonio verdadero es un testimonio que se da sin vergüenza y sin temor. Ay, qué oso, qué miedo, qué dirán de mí. Es que no sé hablar. No importa, porque usted está inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla a través de mí, yo no me preocupo por las palabras. Yo no me preocupo por lo que voy a decir, porque el Espíritu Santo me enseña lo que yo debo decir. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por causa suya soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Entonces, un testimonio verdadero debe ser ¿qué? Sin pena, sin vergüenza. Ay, ¿qué van a decir? ¿Que es muy pequeño? ¿Que es poca cosa? A usted no le debe preocupar eso. A usted no le debe interesar si usted piensa o no piensa. A Dios no le interesa lo que usted piense. Hable, proclame y declare las proezas de Dios para su vida. Ahora, ¿a quiénes debemos dar testimonio? ¿A quiénes debemos dar testimonio? Dígale el de al lado. ¿Usted a quién cree que le debe dar testimonio? ¿A quiénes? La Biblia dice: a todas las personas hay que darles testimonio. En primer lugar, a los inconversos. Primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Quiénes son las personas que más cuestionan su fe? ¿Quiénes son las personas que más dicen: oye, usted no es que es cristiano? A ver, ¿dónde está su Dios? Muéstreme. ¿Por qué está todo enfermoso ahí? Vea, yo lo veo ahí. ¿Por qué tiene tantos problemas familiares? Muéstreme dónde está su Dios. En primer lugar, yo debo darle testimonio de lo que Dios hace en mi vida. ¿Quiénes? A los inconversos. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Salió corriendo para su pueblo. En su pueblo, ¿qué había? Gente inconversa, gente que no conocía a Jesús. ¿Y de qué les habló? Mire, simplemente, mire lo que me dijo. Desnudó mi alma, vio todo mi pasado, y la gente creyó en Jesús. En segundo lugar, yo debo predicarle a los de mi casa. Recuerde que el testimonio es coherente. Lo que hablo con lo que vivo. Y los segundos a los que yo debería enfocarme son las personas de mi casa. ¿Cómo está su casa? ¿Su familia sí se da cuenta de los milagros que Dios hace en usted? Uy, no tenía un peso, pero de pronto Dios trajo ese trabajo o esa platica que me debían hace años y yo oré hoy y el Señor puso que esa persona me pagara. Y usted llegó a la casa y trajo el mercado, pero su esposa no se enteró. Sus hijos no se dieron cuenta de que hubo un milagro. Nadie en la casa se dio cuenta que de manera sobrenatural apareció la plata para el mercado. Nadie se dio cuenta de que a usted le dieron una gallina. De que usted quería un plátano y le trajeron un gajo de plátanos. A mí me ha pasado. ¿A usted no le ha pasado? Y entonces en su casa nadie se da cuenta sino, ay, plátano, y fritaron las tajadas y se lo comieron con queso y le echaron suero y sabroso. Pero nadie se enteró en su casa de que hubo un milagro, de que fue Dios el que de manera sobrenatural le trajo la libra de queso, que le trajo la gallina criolla, que le trajo el suero, que le trajo los plátanos, que le trajo la yuca. Nadie se entera, porque usted es una persona que está acostumbrada ¿a qué? A guardarse el testimonio. Marcos 5:19 dice que Jesús estaba hablando del joven Gadareno, y Jesús dice que el hombre quería seguirlo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo en Marcos 5:19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
¿Cuántos le han contado a su familia lo que Dios ha hecho en ustedes? Uy, me hizo una liberación el Señor. No porque se asustan, ¿no? Usted no lo va a asustar, simplemente le va a decir, yo estaba como atado, yo estaba como deprimido, yo estaba como ahí oprimido. ¿Y el Señor qué? Me liberó. Dígale al de al lado, el Señor me liberó. Y en tercer lugar, muchas veces pensamos, los de la iglesia, no, si estos son allá todos espirituales, ¿eso para qué? Entonces empezamos una competencia a ver quién es más espiritual y por eso no comentamos los testimonios. El lugar en donde menos se dan testimonios son las iglesias. ¿Por qué? Porque qué oso, mi mini milagro frente al super milagro. Y empezamos ¿qué? A compararnos. Y las comparaciones son odiosas. Eso se llama soberbia, falta de humildad. El no querer reconocer cualquier detalle de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿a quién debo darle? Efesios 5:19 dice, hablen entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. ¿Con quién tengo que hablar? Con los que están en la iglesia. Dígale al de lado, tengo que contarte un testimonio, ahora al final te lo cuento. Le tocó, dígale, le figuró contarme un testimonio. Si no, no puede salir por esa puerta. Entonces, ¿a quiénes les debemos dar testimonio? A los inconversos. Debemos darle testimonio a los de nuestra casa. Debemos darle testimonio a los de la iglesia. Ahora lo interesante, y aquí es donde yo quiero que usted me preste toda la atención máxima posible. ¿Cómo debo dar yo un testimonio? ¿Cómo es eso de que en menos de 5 minutos debo contar los 60 años de mi vida? Usted no va a contar los 60 años, usted va a contar el hecho puntual donde Dios se manifestó e hizo proeza en su vida. Ahí es donde usted se va a enfocar. Entonces, son 3 pasos fundamentales para dar un verdadero testimonio, para dar un buen testimonio. En primer lugar, usted debe contar los antecedentes, un resumen de lo que estaba pasando en su vida. Entonces le voy a dar un ejemplo. Usted puede contar, no, yo era alcohólico, estaba sumido en esa adicción. Me podía tomar 3 botellas de aguardiente todos los días. Esa era su condición, ¿qué? Previa. O usted puede contar que es una persona que estaba divorciada, su matrimonio se había dañado y cada uno había decidido ¿qué? Tomar su propio camino. O usted puede contar que estaba enfermo. Mire, yo estaba enfermo, tenía problema de páncreas, tenía problema de hígado, tenía problema del corazón, tenía un problema vascular en el cerebro, tenía un problema en un ojo, tenía un problema en una mano, tenía reumatismo, lo que usted tenga. Esa era su condición previa. Usted cuenta sus antecedentes de manera resumida. Luego, en segundo lugar, usted cuenta qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Entonces puede decir, mire, yo tenía cuadro de depresión, yo era una persona bipolar, un día estaba alegre, un día estaba triste. Luego dice, ¿qué fue lo que pasó? Alguien me compartió de Jesús. Fui a la iglesia y ese día predicaron de cómo dar un testimonio. Alguien dio el testimonio y yo recibí esa palabra en mi corazón y yo sentí que había sido libre. Eso fue lo que pasó. O usted puede decir, ese día hubo guerra espiritual en la iglesia o alguien oró por mí. Como dice la Biblia, alguien puso sus manos sobre mí. Dice, la oración del justo puede mucho. Y oramos y me sané. Eso fue lo que ocurrió. Sentí un fuego de pronto. Yo estaba así orando y sentí un calor. Sentí algo que venía sobre mí. Eso fue lo que pasó. Esa es la segunda parte del testimonio. ¿Cómo estaba antes? ¿Qué fue lo que pasó en el momento en donde usted recibió el milagro o la bendición? Yo no tenía plata para pagar los servicios. Y oré al Señor, me fui a la habitación y oré. Y de repente timbraron y aparecieron mis tías y me dieron la plata para pagar el celular. Usted no tenía plata. ¿Qué fue lo que ocurrió? Oró. Y de repente Dios trajo provisión a través de ¿quiénes? De un familiar, de un amigo, de un tío, de esa persona que le debía plata hace 15 años y usted no ya la había dado por perdida, pero usted oró y Dios trajo ¿qué? La provisión. Y en tercer lugar, su testimonio siempre debe incluir qué produjo en usted, qué cambio se produjo en usted.
Entonces el divorciado dice, yo estaba divorciado, fui a la iglesia, empecé los procesos, fui al encuentro, en el encuentro pude perdonar a mi esposa, me di cuenta que habían raíces de amargura, me di cuenta que tenía vacíos de mi papá, yo perdoné a mi esposa y que se restauró el matrimonio. Hoy estoy casado. O el Señor me sanó, sentí ese fuego y sabe que hoy puedo mover las manos. Desapareció el reumatismo, desapareció la artritis. O pude perdonar a mi papá, como nos contó el pastor Rey Matos. Todo el proceso, lo que él hizo en una de sus prédicas fue contarnos ¿qué? Su testimonio, un testimonio detallado. Pero lo que se produjo fue que restauración de su relación con su papá. Usted tiene que contarle a la gente qué se produjo en usted. ¿Cuál fue el beneficio? La gente tiene que ver un beneficio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque si usted se queda con que, pues sí, llegó y Dios me sanó, pero ¿qué cambio produjo en usted? ¿Qué va a hacer que la otra persona pueda sentir la atracción de venir a la iglesia y congregarse? Ahí es donde tenemos que aprender a ser ¿qué? Efectivos. Dígale al de lado, voy a aprender a ser efectivo. Entonces usted va a aprender ¿a qué? A contar los antecedentes, a contar lo que pasó y finalmente qué cambio se produjo en usted. Siempre que piense en un testimonio tiene que tener esas tres características. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué fue lo que pasó? Y luego qué cambio se produjo en mi estilo de vida. Tiene que reflejarse en el estilo de vida. Ahora, ¿qué testimonios puedo dar yo? ¿Qué tipos de testimonios hay? En primer lugar está el testimonio de salvación. Cuando alguien conoce a Jesús, cuando alguien se entrega a Jesús, tiene que testificar de la salvación que llegó a su vida. Dice, alégrense porque han llegado las buenas nuevas de la salvación a su vida. Usted tiene que testificar. Tiene que llegar a su casa y decirle, oiga, mire, me convertí, le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y los de su casa tienen que enterarse. Los de su cuadra tienen que enterarse. Los de su barrio tienen que enterarse. Al Señor no le interesan los cristianos camuflados. El camaleón no le interesa al Señor. Los cristianos de la CIA, los que se ocultan detrás de lo que pasó, no le interesan al Señor. Y eso lo podemos ver en el pasaje de Juan capítulo 4. Yo se lo voy a dejar de tarea para que usted lo lea en su casa. Juan 4, la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que pasó? Y se lo voy a resumir así. ¿Cuál fue el antes de la mujer samaritana? Era una mujer adúltera. Tenía 6 maridos. Estaba en pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Se encontró con Jesús en un pozo y Jesús le mostró quién era él. Ese era el antes, una mujer pecadora. ¿Se parece a usted y se parece a mí? Sí, igualito a nosotros. En segundo lugar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se produjo? Esa mujer quedó impactada por las palabras de Jesús. Quedó impactada, quedó atónita cuando Jesús le dijo quién era ella. Jesús no tenía por qué saber quién era ella, pero el Espíritu Santo le reveló. Y por eso esa mujer fue al pueblo y contó, declaró, presentó lo que Jesús le había dicho. Eso fue lo que pasó. Y finalmente, ¿cuál fue el cambio? Esa mujer se convirtió y su testimonio ayudó a que muchas personas se convirtieran y reconocieran a Jesús como Salvador. Ahí está el testimonio de salvación. Usted lo puede contar de una manera similar. ¿Qué fue? ¿En qué condición estaba usted? ¿Quién le compartió y qué pasó el día que usted conoció a Jesús? ¿Y qué cambios se han producido desde el día que usted conoció a Jesús? Eso es un buen testimonio de salvación. En segundo lugar, yo puedo dar un testimonio de sanidad. Y si vemos en la Biblia, hay muchos testimonios de este tipo. Está el testimonio de la mujer del flujo. El de Bartimeo, el hombre ciego, el que gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo sanó. La suegra de Pedro, de su fiebre, es otro testimonio. La hija de Jairo, el siervo del centurión. Pero yo hoy quiero enfocarme y se lo voy a resumir, el milagro del hijo de un oficial del rey. El pasaje que usted puede encontrar este milagro es Juan capítulo 4 versículos 43 al 53. ¿Qué pasó con el hijo del oficial? Estaba enfermo y se estaba muriendo. Ese era el antes. El oficial romano, el oficial del rey, cuando escuchó que Jesús iba hacia Galilea, dijo, yo me voy a encontrar con ese Jesús, el que ha hecho milagros. Y lo buscó y se encontró con Jesús y le pidió que fuera a su casa. Y le dijo, yo quiero que vengas a mi casa en Capernaum porque mi hijo
se está muriendo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el momento? Se encontró Jesús con el hombre. Y Jesús le dijo, no es necesario que yo vaya a tu casa. Ve, que tu hijo es sano. ¿Le pasó algo parecido a quién? Al centurión. Y el hijo, dice que el hombre creyó en su corazón de que su hijo iba a ser sanado por la palabra de Jesús. Y regresó. Cuando llegó a su casa, los siervos salieron y le dijeron, su hijo se sanó. Y él preguntó, ¿a qué hora se sanó? ¿Fue una sanidad progresiva o fue una sanidad total e inmediata? Y le dijeron, mire, se sanó más o menos a la 1 de la tarde y eso fue de una. Se levantó, estaba medio muerto, pero pasó ¿qué? A vida. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? ¿O cuál es el cambio? La fe de este hombre le enseñó a muchos que la sola palabra de Jesús es suficiente para producir milagros. No se necesitaba que Jesús fuera físicamente a ese lugar. Por eso hoy yo tengo la fe y la convicción de que Jesús está en este lugar espiritualmente. Y aunque no lo vea y aunque no lo oiga, sé que Él tiene el poder suficiente para pasearse por su iglesia y sanar a la gente. Eso nos enseña. Y por eso es importante el testimonio. En tercer lugar, un testimonio de liberación. O sea, usted puede dar testimonio de salvación, puede dar un testimonio de sanidad, puede dar un testimonio de liberación. ¿Quién era el joven endemoniado? Un joven gadareno. Marcos capítulo 5 versículos 1 al 20, usted encuentra en detalle la historia. Pero ¿qué era lo que pasaba? Un joven que estaba endemoniado, un joven que no podía vivir en el pueblo, un joven que trataban de retenerlo con cadenas, pero cada vez que le podían las cadenas en el cementerio, el joven las reventaba, el joven las rompía, el joven las deshacía. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el momento crucial? Jesús se encontró con el joven. Los espíritus que tenía ese joven identificaron quién era Jesús y le dijeron, no nos atormentes, Jesús. Y le pidieron que los enviara ¿a dónde? A una manada de cerdos. E inmediatamente Jesús dio la orden, el joven fue ¿qué? Liberado. Se le quitaron las cadenas, se fue la opresión. Y tal vez usted puede que no esté endemoniado así con cadenas, pero tal vez tiene un espíritu de depresión. Tal vez usted tiene un espíritu de tristeza o de amargura o de resentimiento o de falta de perdón y necesita encontrarse con Jesús para que rompa esa atadura, para que rompa esa ligadura y usted pueda ser ¿qué? Libre. Ahora, ¿cuál fue el momento después? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el cambio? El joven, cuando estaba libre, fue y testificó en Decápolis las cosas grandes que Jesús había hecho por él. La gente quedaba sorprendida. Este no era el que estaba en el cementerio como loco, que no se dejaba cortar el pelo. Lo mismo le van a decir a usted cuando hable. Yo era un depresivo, pero me encontré con Jesús. Tuve una liberación. Jesús me sanó emocionalmente. Y hoy puedo testificar que no soy una persona que depende de ningún tipo de ¿qué? De medicamento para vencer la depresión. Eso es un buen testimonio de liberación. En cuarto lugar, usted puede dar un testimonio de restauración en sus relaciones. Está divorciado, se restaura. No le habla a su papá hace años, se restaura. La primera vez que Dios me reveló algo de alguien fue para restaurar la relación de esa persona con su papá. Tenía más de 10 años que no le hablaba al papá. Él vivía en Londres, su papá vivía en Pereira. Y Dios me puso a decirle, el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo, dile que su papá lo está buscando. Dile que su papá está con el corazón destrozado, que quiere restaurar su relación. Y yo le dije, tu papá te está buscando. Y le dije, hace muchos años no le hablas a tu papá porque el Espíritu de Dios me lo reveló. Y ese hombre empezó a llorar. Al día siguiente llamó a su papá y su relación fue restaurada. Empezó una nueva relación familiar. Y eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Un hombre rico y publicano llamado Zaqueo quería conocer a Jesús, pero era una persona que había abusado de las personas. Se había hecho rico oprimiendo a las personas de ese lugar. ¿Cuál fue el momento? Zaqueo se encuentra o se entera de que Jesús está en Jericó y quiere verlo y se sube al arbolito y Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, tengo que ir a tu casa.
Y cuando llega Jesús a la casa de Zaqueo, Zaqueo, sin Jesús decir una sola palabra, le dije: Señor, me comprometo a compartir mi riqueza con los pobres y a devolver cuadruplicado el dinero si he defraudado a alguien. Reconoció su pecado. Ahora, ¿cuál fue el cambio? Murió el amor al dinero en el corazón de Zaqueo. Se convirtió en un hombre justo. ¿Usted se imagina el testimonio cuando usted va y restituye? Porque en el pecado hay que restituir. Y Zaqueo llamando: oye, mira, yo te tumbé a ti, yo te estafé a ti, te vendí una cosa más cara, toma, te estafé en 100, aquí están 400. ¿Usted se imagina el testimonio para esa persona? Wow, ¿y usted por qué me está devolviendo la plata? Porque yo conocí ¿a quién? A Jesús. Ese fue el cambio. Sus relaciones con otras personas se restauraron, producto de lo que Zaqueo creyó en el corazón. En quinto lugar, el quinto tipo de testimonio: provisión. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. ¿De qué trata el pasaje? La multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces. Dice que la palabra que Jesús llegó a un lugar desierto y apartado. Y detrás de él llegaron ¿qué? 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Y llegó la noche. Y dice la palabra que los discípulos le dijeron a Jesús: oye, Señor, es hora de que despachemos a la gente para su casa. No hay con qué darles de comer, no hay con qué darles de beber. Y Jesús, ¿sabe qué les dijo a los discípulos? Denle ustedes de beber, denles ustedes de comer, háganlo ustedes. Y los discípulos le dijeron ¿qué? No podemos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue el momento? Tomó 5 panes y tomó ¿qué? 2 pescados. Le dio gracias a Dios y los repartió entre la gente. ¿Cuántos comieron? 5,000 hombres. Por lo menos 5,000 mujeres. Por lo menos 10,000 niños. ¿Cuántas? No sé. La Biblia no especifica, sino dice 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. ¿Cuál fue el impacto de ese milagro? ¿Cuál fue el cambio? La fe en los discípulos. La fe de ellos en Jesús. ¿Usted se imagina? Los discípulos no había nada. Cogió 5 panes y fuera de eso sobró y dejaron 12 cestas ahí. La fe de ellos ¿de qué? Se fortaleció. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando hay testimonios de provisión, nuestra fe ¿qué? Se edifica, se estimula. Y en sexto lugar, puedo dar un testimonio de protección divina. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Jesús se montó en una barca y llamó a los discípulos y dijo: venga, vámonos. Jesús se quedó dormido y se levantó una furiosa tormenta en el lago. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cuál fue el momento? Los discípulos gritaban desesperados: ¡ay, Señor, nos vamos a morir! Fueron a donde Jesús y lo levantaron y dijeron: Señor, estamos a punto de morir. Se levantó Jesús y le ordenó a la tempestad que se calmara. Se calmó la tempestad. Se fortaleció la fe y creció la admiración en Jesús. Cuando nosotros tenemos un testimonio de protección divina, nuestra fe se incrementa y nuestra admiración por Dios crece. Eso le pasó a los discípulos. Entonces usted puede dar un testimonio de salvación. Usted puede dar un testimonio de sanidad. Puede dar un testimonio de liberación. Puede dar un testimonio de restauración. Puede dar un testimonio de provisión. Puede dar un testimonio de protección divina. ¿Y sabe todo esto para qué? Y con esto vamos a terminar. Cuando usted y yo damos un testimonio, la unción que produjo ese milagro se desata en el lugar donde yo lo digo. Y las personas que necesitan esa palabra reciben la misma unción. Reciben ese poder del Espíritu Santo para que se lleve a cabo un milagro poderoso en sus vidas. Por eso dice la palabra que a mí me seguirán las señales, los milagros y los prodigios todos los días de mi vida. Porque en mi boca está el poder para dar vida. Por eso yo me cuido en lo que hablo. Cuando hablo, pienso primero. Por eso dice la palabra: rápido para pensar, lento para hablar. Cuando hable, hable vida. Dé su testimonio y verá que la unción que se desató cuando Dios hizo el milagro en usted se va a desatar en ese momento. Y la persona que lo necesita va a recibir su milagro. Cuando usted testifica,
Usted da a conocer las obras grandes de Dios. Pero ¿sabe qué pasa cuando usted testifica? Su fe crece. Y la fe del que oye también se fortalece para recibir el milagro. Así que lo invito a que muestre al mundo lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer para responderle a usted y a su familia. Amén. Entonces, quiero en esta noche hacer algo especial. Quiero que usted cierre los ojos. Y vamos a orarle a Dios para que nos permita compartir 2 testimonios. Yo le voy a compartir el mío. Y quiero que usted piense si quiere ser uno de esos que quiere compartir su testimonio corto pero contundente. Yo le voy a compartir el mío en esta noche. Tal vez usted lo necesita y esta palabra puede ser para usted. Hace 6 años empezamos con mi esposa el anhelo de tener un hijo. Y no entendíamos por qué no. No sabíamos qué pasaba. Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y en este año Dios nos puso el deseo de buscar ayuda y buscamos al médico que Él nos dijo y el médico nos ayudó. Dios lo usó a Él. Nos dio esperanza, nos dio fe, fortaleza. Y después de un tratamiento en donde Él nos orientó, hoy le puedo decir que Dios nos ha dado un hijo a mi esposa y a mí. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué, Señor? Porque Él me dijo, el camino largo demuestra más mi gloria. Hay otra gente que tiene los hijos fácil. Pero Dios me llamó a mí a un ministerio, a un servicio a Él, y Él dijo, tú eres estandarte y la gente te ve. Y necesitan ver que yo soy un hacedor de milagros. Y yo le puedo decir en esta noche que ese milagro fue parido con oración. Ese milagro fue parido con ayuno. Y lo hizo Dios. Simplemente lo hizo el Señor. Para que usted vea a través de mi vida y la vida de mi esposa su gloria, porque la gloria es para Él. Así que ese hijo es de Él y le va a servir a Él. Y tal vez usted necesitaba esa palabra en esta noche, así que esa unción que me da ese milagro hoy también es para usted. En el nombre de Jesús. Sanidad. Y por eso quiero pedirle que cierre los ojos y si usted quiere contar su testimonio, voy a escoger 2 personas. Un testimonio de liberación o un testimonio de provisión o un testimonio de protección. Quiero que la gente escuche a alguien diferente a mí. Así que si usted cree que puede contar algo hoy o quiere contar algo hoy, rápido y sencillo, lo invito a que levante la mano. Recuerde que es sin vergüenza y sin miedo. Que cuando usted testifica esa misma unción que le dio el milagro, se va a desatar sobre la vida de otra persona. Le doy la gracia a Dios por estar en este lugar y gracias a mis pastores, porque la verdad que ha sido edificación a mi vida. Hoy en día le doy gracias al Señor porque nos ha enseñado una disciplina, leer la palabra, que ha sido edificación porque he aprendido lo bueno y la corrección que el Señor nos quiere dar. Y no es tiempo perdido de que nos levantemos temprano, a las 2, a las 3, a orar, a clamar por nuestra familia, por los demás. Porque llega el momento en que tus hijos, tu esposo dicen, quiero que tú ores por mí, porque ven que Dios responde, ven el sacrificio
Y eso me goza porque me dice, mamá, estoy mal, ven, ora. Y antes de ayer, mi esposo tenía que encontrarse con unos señores que iban a conciliar y me dijo, Olga, en la noche, ay, mija, quiero que ores, porque dije, no, yo no voy a orar. Sí voy a orar, pero quiero que tú ores, porque de los dos. Y en la mañana, pues me levanté y se me oré, pero yo decía, ay, no voy a orar, porque a veces uno, ay, no. Pero el Señor me dijo, ¿y no vas a orar? Entonces yo le dije, ven y siéntate y vamos a orar. Y le leí la palabra de Nehemías y le dije, el Señor le dio la gracia delante del rey y le dio éxito en lo que iba a hacer. Y yo le dije, yo creo que tú vas a tener éxito delante de esos hombres que vienen de Bogotá y te van a llamar. Y el momento que terminamos, dice, me voy porque me llamaron y conciliaron. Entonces la gloria es para el Señor, no es tiempo perdido cuando creemos en la palabra y creemos en un Dios que es el que nos ayuda y nos da la fortaleza. Mi testimonio es de protección. Hace 2 meses me accidenté en una carretera destapada. Iba en una moto de alto cilindraje. El Señor había hablado a mi vida hacían 5 años atrás. Yo quería comprar una moto igual. Y el Señor me dijo, no la puedes comprar porque te vas a accidentar y te va a ir mal. Yo no la compré, pero hace 2 meses tuve la oportunidad de montarme en una de ellas y yo le desobedecí al Señor. Me monté, viajé y me accidenté, pero para la honra y la gloria de Dios, Él tuvo misericordia de mí y estoy vivo porque Él metió su mano y yo le doy la honra y la gloria a Él.